Esta es una experiencia que trabajamos el maestro Navi Carmelo Cabrera, quien tiene varios textos, y uno de ellos es Paulo Freire, su pensamiento, el paradigma de la impugnación. Estuvimos haciendo este análisis con respecto a lo que tiene que ver con la teoría crítica y la educación liberadora de Paulo Freire. Él trabajó esa parte que tiene que ver con la parte teórica y a mí me tocó hacer esa parte práctica porque realmente en mi país trabajamos lo que son los grupos pedagógicos, pero desde una orden que emite una normativa que emite el Ministerio de Educación. Nuestro propósito es contribuir y configurar una práctica pedagógica desde la perspectiva de la teoría crítica y la educación liberadora de Paulo Freire, que posibilita una reorientación de los grupos pedagógicos o comunidades de aprendizaje. El objetivo también de que el accionar de los docentes de la región sur central del sistema educativo en la República Dominicana adquiera mayores niveles de intencionalidad y sistematicidad para el intercambio de experiencias de buenas prácticas. Nos fundamentamos en varios postulados, dentro de lo que podemos decir que la teoría crítica de la educación liberadora nace con un discurso y una práctica educativa alternativa, en contraposición de modelo educativo dominante, que se caracteriza por una educación basada en transmisión, desarrollo de un currículum predeterminado y cosificado. La relación educador-educando es verticalista, donde el maestro es el eje del proceso de enseñar y promueve los valores de la sociedad dominante. La teoría crítica de la educación es una propuesta pedagógica alternativa y emancipadora de los seres humanos que está centrada en el cuestionamiento de las sociedades dominantes y de su proyecto educativo, que agudiza la desigualdad, la discriminación, la meritocracia, el autoritarismo, la exclusión de grandes sectores de la sociedad. Voy a ir leyendo así rapidito porque al final está la parte práctica. Estos son los postulados en los que nos fundamentamos. En esta perspectiva de Freire plantea que una de las claves para entender las posibilidades liberadoras de la educación es concientización. Esta tiene que ver con una aproximación crítica de la realidad, con tomar conciencia frente al mundo, con develar la realidad y con asumir frente a ella una posición epistemológica. Este enfoque establece una relación horizontal entre educador y educando, donde el educador asume el papel de facilitador del aprendizaje y promotor de la reflexión crítica sobre la realidad. De este modo, el educador ya no es el que educa, sino aquel que tanto educa es educado, a través del diálogo con el educando, quien el ser educado también educa. Es decir, es una relación horizontal y también de doble dirección. En este ámbito, Freire plantea que él o la docente al enseñar deben respetan los saberes del educando, respetarlos y aprovechándolos para el proceso de enseñanza de los contenidos. De esta manera crítica y también se cuestiona también la transmisión autoritaria y memorística de los contenidos a enseñar. Es decir, no es una educación solamente de depósito o bancaria. En el proceso de construcción de la teoría crítica y la educación liberadora, aquí Freire plantea la necesidad de que los docentes tienen que ser coherentes con lo que dicen y lo que hacen. Al respecto, Mesa señala que las y los docentes tenemos que actuar con coherencia, rechazando la premisa de hagan lo que digo y no lo que hago. En tal postura, si exigimos excelencia, tenemos que ser excelentes. Si queremos realidad, creatividad, tenemos que ser creativos. Si exigimos responsabilidad, pues tenemos que ser responsables. Aquí es la problemática que nosotros tuvimos que enfrentar en el Distrito Educativo 0403, pero antes decirle que para la época de los años 1990, el sistema educativo se había realizado varias reformas e innovaciones orientadas al mejoramiento de la práctica pedagógica y actualización de la oferta curricular. Esto parte de la necesidad que había de mejora en cuanto al sistema. Incluso teníamos un diseño curricular que estaba fundamentado en los contenidos y no en lo que es el enfoque por competencia, como lo tenemos ahora para este tiempo. Esta reforma parte también tanto de la parte pública como de los sectores
privado, como tuvimos el apoyo de Educa, que es una entidad prácticamente de administración, pero privada, la Universidad de INTEC, que es una universidad también privada, pero también nos vimos envueltos en lo que tiene que ver con la Asociación Dominicana de Profesores, AMPROTEP, que obedece a la parte técnica, y asumían los grupos pedagógicos. Viendo esas necesidades, se comenzaron a dar lo que son los grupos pedagógicos, que lo asumían como un conjunto de educadores y educadoras en los niveles desde inicial, primario, secundario y sus sistemas de adultos, que se reunían para estudiar, comparar e intercambiar experiencias. Viéndolo desde este punto, lo vemos como algo muy positivo, y es cierto porque nos ayudó bastante en su tiempo, valga la redundancia. Pero los grupos pedagógicos y su constitución deben asegurar para esta época que los maestros y maestras no se sientan solos en este proceso, y por tanto su subjetividad no se debilite. Es decir, cuando el maestro tiene su práctica, pues en estos grupos pedagógicos una vez al mes tiene que reunirse con su equipo de gestión y entonces socializar lo que se hizo en el aula, aunque uno lo ve de manera acompañada, pero realmente el maestro durante todo ese proceso del mes está prácticamente solo, porque muchas veces el coordinador no le da tiempo visitar periódicamente como debe de ser las aulas. Entonces también debe de asegurar los procesos de comprensión y de hacer nuevas experiencias pedagógicas, sean producto de un proceso de búsqueda colectiva, que también al compartir el logro de las debilidades de la acción educativa y coordinar los trabajos de un mismo centro escolar, se posibilite mayores niveles de cualificación de la práctica docente. Viéndolo desde una pedagogía crítica y liberadora, entendemos que los grupos pedagógicos se convierten igualmente en espacios de reflexión, de crecimiento teórico para los maestros. Al mismo tiempo, estos espacios de reflexión y formación sean mecanismos para la formación de los proyectos curriculares de los centros donde laboran estos maestros y maestras, y que los grupos pedagógicos sirven de multiplicadores de los nuevos planteamientos educativos para aquellos maestros que en sus centros no están participando en el programa de capacitación docente. Es decir, los maestros que llegan nuevos, pues si tuvieran un espacio reflexivo y donde se puede compartir experiencia de información de estos proyectos donde laboran los docentes, no por imposición, sino porque les surge por desarrollo de problemática, pues entonces podríamos decir que les servirían a esos maestros que acaban de llegar, es decir, los que no han recibido una inducción por parte de la institución que se encarga de formar estos docentes. Entonces, dentro de esto, así ya viéndolo a modo de esquema, y como decía, nace en la época de los 90 esa reforma con mucho más ímpetu, esas reformas que traen innovaciones y orientadas al mejoramiento. Aquí nosotros vemos que los grupos pedagógicos estaban orientados antes por maestros, líder de ciclo, directores, psicólogos y orientadores. El primer ciclo estaba un maestro de primaria, en caso de ser de primaria o básica, como le llaman en algunos lugares, y un maestro representando el segundo ciclo. Ahora solamente obedece al director, el psicólogo y el coordinador pedagógico. Esos son los actores que participan como equipo de gestión. Dentro del currículum por competencia tenemos las limitaciones en la formación de estos grupos pedagógicos, porque muchas veces son utilizados para el desarrollo de actividades administrativas o para hacer reuniones de tipo informativa. Nace... Anda cerrando ya, por favor. Sí, sí. Nuestros grupos pedagógicos nacen hace ya, para que ustedes vean cuál es la situación, con una orden departamental desde el 2009, 09-2009, y ya estamos en el 2021, o sea, ha pasado mucho tiempo, y partiendo de que nosotros tenemos también nuestra ley que debe de ser reformulada desde el 60, Educación 66, desde el año 1997. Entonces, es por esto que ya
Bueno, concluimos con esto. Es por esto que nosotros pretendemos que se puedan formar comunidades de aprendizaje desde el calendario escolar, como lo rige también una normativa, porque nadie educa a nadie, como dice Freire, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Muchas gracias. ¿Qué es cuánto quería compartir con ustedes? Galo, tu micrófono está apagado. Decía que es cuánto, sí. Gracias. Estaba hablando hace como 10 minutos. Oye, agradecerte, Yanni, la presentación de los grupos pedagógicos, la experiencia que están desarrollando. ¿Cuánto tiempo llevan con esta dinámica estos grupos? Ahora tú estás con el micrófono apagado. Sí. Ok, perdón. La orden departamental nace en el 2009, pero antes se trabajaba lo que eran CCC o redes de centro. Las redes de centro, por ejemplo, los centros que quedaban más cercanos, se unían por ciclo. Una vez al mes se compartían estudios de caso, pero ya eso se dejó de hacer. Ahora solamente los centros tienen la oportunidad de una vez al mes preparan la agenda, entonces la próxima semana desarrollan esa agenda, pero eso va perdiendo como la costumbre. Nosotros proponemos que se pueda hacer de manera crítica y que pueda tenerse libertad como docente, que no sea una dosis que yo le envío a un centro educativo como supervisora o como distrito educativo o ministerio para que lo apliquen a un centro, porque cada centro tiene una necesidad per se. Entonces, nosotros a eso estamos apelando. Y Okay. donde yo Okay. puedo, como le doy seguimiento a los centros educativos, pues estoy trabajando esa parte que se trabaje de forma crítica, que se pueda Okay. reflexionar en la práctica, sí. ¿Alguna colega, compañero que quisiera hacer alguna consulta? Ahí puede marcar o abrir su micrófono a alguna consulta a lo que presentó y compartió Yanni de República Dominicana. ¿De qué ciudad? San Cristóbal. No está en San Cristóbal, sí. Yo recuerdo que no está ahí en la capital. ¿Alguien quiere decir algún comentario? Luciana. Primeiro, parabenizar, né, pelo trabalho da Jane. Jane, como foi essa recepção pelos professores da estruturação desses grupos? Vocês sentiram resistência? Enfim, ou eles acolheram prontamente adotar essa metodologia, né, desses grupos baseada em Paulo Freire? En principio sí hubo resistencia, porque una de las cosas que nos afectó es que acá querían que nosotros les pusiéramos clase a los estudiantes y que los padres de familia estuvieran aguantando a los estudiantes haciendo tarea y cosas, pero por ejemplo no le veían como tanto significado antes, pero con la pedagogía que tiene que ver con esa teoría crítica y pedagogía liberadora, pues los maestros la han asumido mucho mejor, porque ahora reflexionan sobre sí mismos, hay ese diálogo de preguntas, se reflexiona en base a la práctica, se hacen estudios de caso, o sea, hay una profundidad en lo que yo hago, no se le dice tú lo hiciste mal, tú lo hiciste bien, sino que el mismo maestro reflexiona sobre lo que hace y llega a sus propias conclusiones. Por eso no ha habido oposición con la misma. Gracias Luciana. ¿Alguien más del curso que quisiera hacer una consulta? Edgardo, si me Ismael, permites. dale, Sí. por favor. Primero agradecerle a Yanni por lo expuesto. Me parece una forma simpática de fijar en el trabajo del docente, es decir, cómo pedagogizar el pensamiento de Freire como una metodología. Y ese tema de
partir de la reflexión, que muchas veces es muy poco complicado. Incluso en el tema de la convivencia que tenemos, es cómo reflexionamos la convivencia a partir de este pensamiento de Freiriano, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Lo que le quería preguntar a Yanni es que si lo trabajan ellos, nosotros en Perú tenemos por niveles, nivel inicial, primaria y secundaria. Si ellos tienen los trabajos en algún nivel específico o es a nivel de todo, no lo sé cómo está, en qué nivel lo trabajan. Eso, gracias. Se trabajan en todos los niveles, pero claro, cada nivel, por ejemplo, los de primaria, los de inicial trabajan grupo pedagógico con inicial, lo de primaria con primaria y secundaria o el subsistema de adultos lo trabajan por niveles, o sea, sí, porque es que lo que alguien, por ejemplo, Luciana, si tiene una dificultad y estamos en los mismos grados, pues lo que ella quizá le dio resultado puede ser que como yo soy del mismo centro, también me pueda dar resultado a mí, o sea, y viceversa, son situaciones que se pueden enfrentar juntas. Ahí es como desmontarle al docente que también él puede equivocarse, es desmontarle al docente de que él también necesita ayuda, o sea que el maestro no se lo sabe todo, en eso estamos trabajando. Sí, ahora, interesante lo que se está planteando. Yo también tengo muchas preguntas al escucharte y que tiene un poco que ver con lo que planteaba también Luciana, porque digo, bueno, primero que nada, siempre los grupos, la idea de la comunidad de aprendizaje es también entenderlo como espacios de autoformación. Hay mucha cultura instalada en esta idea que tú para formarte, ¿no es cierto? Para formarte tenés que hacer un curso, sacar diplomado. No, esto también hay una validación del conocimiento que radica en la validación de tu propia práctica. ¿Te das cuenta? Porque es conocimiento gestionado desde la práctica, ¿no es cierto? Producido desde la práctica y que genera procesos de autoformación que son muy válidos. Habría que pensar, ¿no es cierto?, cómo en nuestros países certifican también estas cosas. ¿Te has dado cuenta? Porque no certifican precisamente estos procesos de formación, son muy invisibilizados y lo que está así certificado son efectivamente esta estandarización de ofertas que uno está sometido por lógica de mercado para cumplir un cierto perfil profesional. Eso es como una primera reflexión. Lo segundo, que tiene que ver fundamentalmente con esta idea más de preguntas, porque yo creo que es muy raro, Yanni, por lo menos para mí, escuchar una experiencia que venga del sistema educativo, porque tú estás en el sistema, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Sí. Y que tenga que ver con la instalación en estos espacios de formación docente del pensamiento crítico. Es como raro que te des cuenta porque al final el tipo está en una reflexión, está tratando de instalar una reflexión con un paradigma diferente. Y después el tipo llega a la escuela y se debe olvidar del paradigma y hace lo que hay que hacer como siempre, y se pone conductista, ¿no es cierto? Y pone el currículo y volvemos como a lo mismo. Entonces, sería interesante a lo mejor que usted en algún momento, si lo han hecho, como cómo vais sistematizando, porque esto debería, estos espacios pedagógicos con este enfoque deberían visibilizarse e incidir en la sala de clase. ¿Te cuenta? Porque puedes estar compartiendo y decir que estás con una comunidad de aprendizaje, pero seguir haciendo más de lo mismo. Y te coloco el siguiente ejemplo, y con esto termino para ir donde Luciana, es que me llamaba la atención de cómo instalar una reflexión freiriana, por ejemplo, en estos espacios pedagógicos, cuando el esquema que presentaste habla de currículum por competencia. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces el tipo de tú estás en una lógica, en un paradigma, y después le instaláis un currículum absolutamente alejado de este enfoque pedagógico más freiriano, como le estamos llamando. Porque entre el enfoque competencia y Freire hay kilómetros de distancia, por decir algo. Entonces, ese tipo de tensiones, ¿cómo se van resolviendo? No sé si quería agregar algo, Yanni, para pasar con Luciana. Estás con el micrófono apagado también, por si acaso. Todavía no leo los labios. Debería aprender. ¿Querís cerrar con algún comentario sobre lo dicho o no? Abre tu micrófono.
Sí, decía que, por ejemplo, nosotros sí nos fundamentamos en un enfoque por competencia, pero también en nuestro país se trabaja mucho basado en lo que tiene que ver con el constructivismo, en el enfoque crítico, pero también, por ejemplo, en el subsistema de adultos, especialmente, el enfoque que se trabaja es ese, bueno, decirle todos los documentos que se han estado desarrollando en los últimos tiempos, desde hace menos de un año que salió el diseño curricular para el subsistema de adultos, ha sido especialmente con la pedagogía freiriana, fundamentado en las preguntas, en lo que tiene que ver con la educación popular. Aquí, por ejemplo, en Quisqueya Aprende Contigo, que fue un programa a nivel presidencial, casi todos los documentos que a mí me tocó trabajar, y yo fui facilitadora para estos que iban a formar a formadores, o sea, los que iban a alfabetizar, todos los documentos estaban fundamentados en esta parte. Y de hecho, la señora Miriam Camilo pertenece al CEAL, ha estado trabajando los 100 años de Freire, hemos estado muy en contacto. Quizá usted tiene que conocerla, más adelante le puedo compartir su biografía, porque ella ha sido una defensora de esa educación popular. Sí, claro. Entonces, Miriam Camilo, un clásico a esta altura en el CEAL. Sí. Quiero decirle que ella ya este año fue que salió del sistema de adultos, pero ha seguido como quiera de frente con el CEAL. Incluso participó en esta semana, que hace como 2 semanas, en lo que fue la consulta para la Confitea que viene ahora para el 2022. O sea que ella ha estado muy de frente, sí, trabajando con esta parte. Pero, por ejemplo, yo le decía que se ha estado trabajando, se ha tratado de instalar esta teoría crítica y pedagogía liberadora en lo que tiene que ver con el subsistema. No es que se está trabajando a modo nacional, sino que esto es una experiencia desde el distrito donde yo estoy trabajando. Eso lo aclaro, porque como yo estaba al frente de todo lo que tiene que ver el acompañamiento de los centros educativos, 101 centros educativos que corresponden al distrito al que pertenezco, como supervisora y encargada de la unidad curricular que tenía que ver con todo lo técnico, pues entonces eso me permitió desarrollar mucho más esta práctica. Quería hacer una aclaratoria, pero sí, nuestro diseño curricular está fundamentado en uno de esos enfoques. Son 3, pero es el de competencias que más se desarrolla en los primeros niveles, y ya en el subsistema sí trabajamos mucho más con lo que tiene que ver con la pedagogía de Freire.